Así que bienvenida, eres bienvenida, mi querida Silvana. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, a ver, yo voy a encarar esta pequeña charla desde también el trabajo que hacemos en la carrera de Psicología Social, porque en los últimos meses venimos hablando y escuchando muchísimo que se viene un nuevo escenario en educación, que la escuela va a cambiar completamente. Entonces, si vemos la primera diapositiva, por favor, yo quisiera invitarlos a todos a hacer foco en la anterior, por favor, en esta palabra que dice nuevo, ¿sí? Nuevo, en realidad, si ponemos atención a esta palabra que está presente todo el tiempo, ¿no? El nuevo escenario, la nueva escuela, nuevo si nosotros estamos transitando alguna situación, como por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy cotidiano, tenemos un par de zapatos muy viejos que nos hacen doler los pies, entonces me entusiasma mucho la idea de conseguir un par nuevo, ¿sí? Porque en ese caso, nuevo significa oportunidad, ir por algo diferente a lo que estoy experimentando en este momento, y hasta me impulsa a ir a buscar eso nuevo, ese nuevo par, elegirlo y llevármelo a mi casa. Pero la palabra nuevo también significa algo desconocido, y eso desconocido genera mucha incertidumbre, mucha incomodidad, un llamado a salir de la zona de confort, y esto es, digamos, lo que nos está sucediendo en el plano educativo, y me refiero específicamente a la escuela, ¿sí? A los docentes, a todos los actores, a los estudiantes y a sus familias. ¿Por qué razón es salirnos de la zona de confort? Porque este nuevo escenario no lo elegimos, ¿sí? Como el par de zapatos. Un día nos despertamos y tuvimos que ensayar una nueva manera de contactarnos la escuela con los estudiantes. Entonces, hablar de nuevo escenario genera, ¿sí? bastantes sensaciones encontradas. Y yo quisiera hablar hoy de dos cosas en relación a lo nuevo en educación, que son buenas noticias, porque así generamos un poco, siguiendo los consejos recientes de la profesora Livia Masters, ¿no? Salirnos de lo que es la mala noticia para encontrar lo positivo de este escenario, que seguramente tiene muchas cosas positivas y nos traerá muchas oportunidades en el ámbito educativo. La primera buena noticia es que ya transitamos una buena parte, una primera parte, ¿sí? de experimentar lo nuevo, porque ya seguramente en casi todos los países llevamos varios meses, varias semanas de aislamiento, y hemos tenido que incorporar mucho de nuevas prácticas. Así que no va a ser todo nuevo lo que viene por delante, porque ya estamos con un proceso iniciado, hemos comenzado a experimentar esto nuevo y empezamos a entender de qué se trata. La segunda buena noticia es que muchas de las cosas que estamos invitados a pensar en relación con las nuevas prácticas dentro del ámbito educativo, ya las venimos escuchando en realidad hace décadas, ¿sí? Como vamos a ver en un momento. Vamos a la próxima diapo, por favor. Una de las cosas que el escenario en educación presenta como nuevas es justamente la tecnología, el uso de tecnología, que también Sebastián mencionaba recién. La escuela abruptamente se mudó a Internet una vez que se decretó el aislamiento, y justamente la tecnología había sido un elemento al que la escuela le escapó, resistió, ¿sí? Durante bastante tiempo, y en algunos de los casos, o en el mejor de los casos, había dejado ingresar, pero con ciertas restricciones. En cambio, a partir del aislamiento, lo que sucedió es que todo el sistema educativo dependió 100% de los recursos tecnológicos para dar continuidad al ciclo lectivo que se había interrumpido. Y no fue fácil esto por varias razones. Ni los docentes ni los estudiantes teníamos las competencias necesarias para usar todas las herramientas que necesitábamos, es decir, plataformas, entornos virtuales completos, herramientas de videollamadas,
otras aplicaciones para producir recursos que se salieran de la propuesta de un simple documento de Word con preguntas para contestar, poder producir videos, presentaciones atractivas para los más pequeños. Y una vez pasada esta prueba de cómo utilizar todas estas herramientas, es decir, de revisar el uso operativo de todos estos recursos, tampoco nos encontramos con que tampoco teníamos conocimientos más del tipo de ciudadanía digital, es decir, hubo varios inconvenientes en relación con cómo protegernos en distintos espacios de Internet, cómo proteger nuestros datos, de qué manera preservar las contraseñas, los usuarios, qué supone navegar por Internet, esto de ir dejando o construyendo un perfil digital, una huella digital. Todo esto, en el caso de que contáramos con conexión y con dispositivos, porque además también nos encontramos con que en muchos de nuestros países, en toda Latinoamérica, todavía hay un alto porcentaje de gente que no tiene conexión a Internet y que tiene poco acceso a los dispositivos, ¿sí? Entonces, además nos encontramos con este aspecto que, si bien ha sido tratado en los últimos años, no nos habíamos enfrentado con la ferocidad con la que nos hemos visto pensarlo a partir de la pandemia, ¿sí? Es decir, la pandemia pone de manifiesto que la conectividad hoy es un bien esencial, que ya no lo podemos pensar como algo accesorio o de lujo, sino que realmente quien no está conectado está al margen y no tiene oportunidades. De manera que esto es algo que hay que ponerse a pensar seriamente a partir de esta situación de la pandemia. Pero bueno, digamos en relación con la tecnología que lo nuevo del nuevo escenario no va a pasar por lo tecnológico exclusivamente, sino que diríamos que la tecnología no es en sí misma lo innovador, lo que estamos llamados a pensar, sino más bien las prácticas con tecnologías, es decir, lo que realmente es nuevo y estamos, digamos, necesitados de empezar a pensar son las prácticas, ¿sí? Vamos entonces a la próxima diapositiva. Y las prácticas tienen relación con estos conceptos, como dije al principio, que en el ámbito educativo venimos escuchando y hablando. Conceptos que seguramente ustedes ya conocen. El trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, trabajar por proyectos, fomentar el desarrollo de las inteligencias múltiples en nuestros estudiantes, aprender a través del hacer, motivar a los estudiantes para hacer. Escuchamos todos estos conceptos, pero el sistema educativo no ha logrado ponerlo en marcha seriamente, ¿sí? Más que en algunos casos aislados, algunos docentes inquietos, voluntariosos, pero no como estrategia institucional y de manera masiva. Estas prácticas también hicieron falta durante el aislamiento porque los docentes salieron a replicar lo mismo que hacían en sus salones de clases de manera presencial, pero a través de herramientas tecnológicas, es decir, clases expositivas, unidireccionales, a través de videollamadas que además nos aíslan más de nuestros estudiantes porque no conocemos el entorno en el que están mientras nos escuchan. Entonces, a la distancia, esta modalidad de trabajo funcionó menos todavía que en el salón de clase, y es por eso, por ejemplo, que la evaluación entendida como el modo de acreditar saberes de los estudiantes, que es lo que la escuela busca hacer, no es posible en este momento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Argentina todavía hay una gran incertidumbre acerca de cómo se va a cerrar el ciclo lectivo, si hará falta recuperar parte del trabajo en el próximo año, si se van a unificar los dos ciclos y habrá que darle continuidad durante el verano, es decir, todavía no está claro de qué manera la escuela
va a poder acreditar el trabajo que sí estuvo haciendo, ¿no? Porque no hubo una verdadera conexión entre la propuesta y el trabajo de los estudiantes. Es decir, con esta modalidad de trabajo es difícil saber si los chicos están aprendiendo, ¿sí? Y esto realmente nos lleva directamente a repensar las prácticas, y a repensar las prácticas desde un lugar que trabajamos con los estudiantes de la carrera de Psicología Social, porque el ámbito educativo es un área en la que ellos se pueden desempeñar muy bien y, como siempre les digo, hay mucho por hacer ahí desde el rol de psicólogo social, mucho acompañamiento para hacer. Y es poder conocer en profundidad cómo es que una persona aprende antes de pensar de qué manera nos proponemos enseñarles, ¿sí? Entonces, vamos a la próxima diapositiva. Lo que el sistema educativo necesita es conocer todos los avances que en los últimos años en neurociencia son fundamentales para comprender cómo es que nuestro cerebro aprende. Y esto tiene que ver con que cuando nuestro cerebro aprende, se despierta en él la motivación, la curiosidad, o sea que este es el gran motor para que el estudiante tenga la intención de motorizarse a ir a buscar una respuesta, por ejemplo, y de esa manera aprender. No aprenden los chicos porque el profesor les dé muchísimas horas de información. Aprenden cuando realmente tienen encendidos en sus cerebros o encendidas algunas preguntas, algo que les haya producido curiosidad. Entonces, lo que hay que hacer verdaderamente es pensar propuestas que representen para los estudiantes un desafío, un reto, un interrogante lo suficientemente movilizante y convocante para que quieran ir a buscar esa respuesta, para que pongan toda su atención, su concentración en encontrar una solución a un problema, ¿sí? Y para que esto suceda, ese reto, ese desafío, tiene que ser real, concreto, tangible. Yo recuerdo los problemas que resolvíamos en la escuela, todos, no importa en el país en el que estemos, seguramente resolvieron el problema del obrero que tenía que levantar una pared y necesitaba X cantidad de ladrillos para hacerlo, y nosotros teníamos que ver cuántos ladrillos iba a necesitar. Es un problema tan ajeno para un niño de 8 años probablemente, que no es interesante para él. Quizás podamos encontrar algo dentro de su contexto para que aprenda los mismos conocimientos de matemática, pero que realmente sienta que necesita conocerlos para poder encontrar la respuesta a ese interrogante. Y al mismo tiempo, la propuesta debe permitir que los chicos trabajen con otros y que al mismo tiempo cada uno sienta que puede aportar lo suyo, ¿sí? Aquello para lo que es bueno particularmente, abriendo oportunidades de plasmar los resultados de diversas maneras, o sea, que no solamente sea escribir el resultado en una hoja, sino que cada uno pueda ser creativo en su forma de presentar. Y además, entendiendo el espacio donde se va a aprender, ya no como un solo lugar, porque como bien pudimos experimentar, no se aprende solamente dentro del aula, sino en múltiples espacios: la cocina de mi casa, la biblioteca del barrio, la calle, ¿sí? Cuando voy caminando, muchos espacios. El aprendizaje, afortunadamente, ocurre en todas partes. Pasemos a la próxima. Otra de las cosas que este nuevo escenario educativo necesita plantearse seriamente es el fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿sí? Para que el manejo de las emociones nos permita y les permita a nuestros chicos relacionarse con otros de la mejor manera. Y también apuntando a que cada niño, cada niña pueda despertar
su inteligencia espiritual, es decir, el sentido de trascendencia que revaloriza la vida y resignifica las relaciones con nuestros semejantes y también con la naturaleza. Todo esto, tanto la inteligencia emocional como la espiritual, son fundamentales en estos tiempos si queremos construir sociedades más sanas, más justas, más solidarias, más equilibradas, más inclusivas. Bueno, entonces todo esto que les estoy enunciando sería parte de lo nuevo que tenemos que pensar en educación. No quiero dejarlo solo con la descripción del nuevo escenario, sino también plantear cómo, ¿sí?, deberíamos trabajar, de qué manera en los próximos meses seguramente tenemos que trabajar fuertemente. Yo creo que el proceso de trabajo que se nos viene por delante está basado en 3 pilares que les muestro en la próxima diapositiva. El primero es revisar las prácticas de enseñanza. Como dijimos, o sea, el docente tiene que plantearse que algo va a cambiar en sus prácticas, entendiendo cómo es que los niños aprenden, y también las prácticas de aprendizaje. O sea, vamos a tener que enseñarles a los niños que aprender no es repetir lo que dice el libro, no es escribir muchas veces para memorizar, sino que aprender es otra cosa. Vamos a tener que ayudar a niños y familias a comprender este nuevo concepto de aprender, porque cuando las familias en general, y esto se ha visto mucho también en esta situación de pandemia y de aislamiento, cuando las familias no ven al docente exponiendo en una clase, dando muchas actividades para completar y ejercitación, piensan en general que no están enseñando y que entonces no se está produciendo aprendizaje. El cambio conceptual acerca de cómo se aprende, es decir, nos va a invitar a desaprender este concepto de enseñanza-aprendizaje que ya tenemos para aprender uno nuevo, ¿sí? Para adquirir y conformar un nuevo paradigma que debe producirse en todos los actores del proceso, es decir, docentes, escuela, familias y niños. Solo para que veamos realmente el cambio consolidado tendremos que tener probablemente camadas completas que hayan pasado por esta experiencia de nuevas prácticas en el modo de aprender. El segundo pilar es el de la formación docente. Ya muchos a nivel de políticas públicas están empezando a ver que es necesario pensar la formación docente de las personas que están actualmente, o sea, una actualización seria de quienes están en este momento en el sistema de enseñanza, y también la formación de quienes ingresan ahora para formarse como docentes. Y esta formación docente va a tener que ver con todo esto que estamos conversando, más una fuerte capacitación en todo el desarrollo de competencias digitales tan necesarias para los docentes en este momento. Y por último, el último pilar es el tema de la inclusión, ¿sí? Como dijimos, durante la pandemia, la brecha entre los que se pueden conectar y los que no se pudieron conectar fue muy evidente y cada vez es mayor y deja fuera del sistema y sin oportunidades a muchísimos chicos que tenemos que considerar de manera urgente. Tenemos que empezar a pensar en aquellos niños de zonas más vulneradas y traerlos a esta nueva realidad, la realidad del siglo XXI, no empezando por repartir tecnologías, dispositivos, porque como dijimos en esta breve charla, no es la tecnología en sí misma la que va a producir la inclusión, sino empezando por las prácticas, empezando por motivarlos, enseñarlos a pensar, a hacerse preguntas, a creer positivamente que ellos pueden cambiar algo en su entorno, en la realidad que los rodea,
a presentarles que existe la posibilidad de conectarse con otros en otras partes del país, del mundo, para intercambiar ideas y buscar soluciones. Que no están solos, digamos, que realmente el siglo XXI nos invita a trabajar y a aprender en red con otros. Y esta es una tarea urgente, pensar de qué manera incluimos a los que en este momento se quedaron fuera es urgente y necesaria para que la brecha de esta desigualdad no siga profundizándose. Y la escuela, nosotros, los docentes, podemos comenzar ya, antes de que las políticas públicas definan los caminos, que sabemos que siempre se demoran más de lo que necesitamos, porque se hace camino al andar, nosotros ya comenzamos a andar, ¿sí? Se hace camino al andar, decía el poeta, y bueno, entonces la invitación es a que andemos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Mil gracias, mi querida Silvana, muy amable. Surgen muchísimas cosas a partir de esto, mucho que reflexionar, y eso es lo que se ha producido precisamente en medio del público. Muchas personas hablando, dialogan entre ellos, presentan diversidad de argumentos y de preguntas interesantes. Son preguntas que cada una de ellas merecería una charla. Estamos el día de hoy apenas dando una pequeña introducción y seguro tendremos oportunidad de muchas charlas semejantes. Hay una que vale la pena, o sea, muchas son interesantísimas, pero hay una que vale la pena dejar en el aire en ese momento, porque varias de las preguntas se relacionan con esto, y es pensando cuando no es una educación como la nuestra, que se concibió como virtual, sino una educación que era tradicional, en un lugar de encuentro. ¿Qué pasa con las personas que están allí, particularmente los niños? ¿En dónde quedan los espacios para socializar y todo ese tipo de puntos? Entonces, es una situación interesantísima. No sé si quieras de pronto mencionar algo al respecto, pero sí quiero que nos quede eso en el aire, que nos quede ese pensamiento en nuestras cabezas, todos reflexionando. Cuando no se ha pensado, cuando no se ha estudiado ni se ha analizado cómo hacer educación, y por una situación contingente, una contingencia, nos toca llegar a estos puntos, ¿qué pasa con un ámbito tan fundamental como el ámbito social del ser humano? De pronto quisieras decir alguna cosa, mi querida Silvana, lo dejamos en el aire, cuéntanos. Sí, bueno, muchas cosas nos quedarán en el aire, pero quisiera decir lo siguiente. La educación de niños no puede ser concebida como en la modalidad de distancia, como la educación superior, 100% a distancia. Existen algunos casos en los que se opta por la modalidad de distancia, pero bueno, son circunstancias muy particulares. Por ejemplo, zonas rurales donde la escuela queda a mucha distancia de la casa de los niños, que utilizan un sistema compartido, ¿no es cierto? Algunos días presencial y otros a distancia. Por ejemplo, la situación de niños que están hospitalizados, entonces necesariamente una forma de acercar la escuela es con una modalidad de distancia, o el caso, en mi país existe un programa para niños de diplomáticos o de personas que pertenecen al servicio militar, al ejército, a las fuerzas, y que por razones laborales de sus padres tienen que ausentarse del país, entonces pueden dar continuidad a su proceso a través de un programa de educación a distancia. El resto de los niños que pueden asistir a la escuela deben hacerlo porque parte de su aprendizaje pasa por lo social, tal como mencionabas, por interactuar con otros niños, ¿no? Eso también lo revisamos en la carrera de psicología, de qué manera, digamos, lo social es un aspecto casi fundante del aprendizaje en los niños. Entonces, no podemos pensar una modalidad de distancia para ellos, pero sí, en este caso, que fue como una emergencia, ver de qué manera reemplazar esa parte social. Si en una videollamada como docente yo expongo y establezco una comunicación unilateral, ¿no? Unidireccional, no estoy favoreciendo que, aunque no puedan encontrarse físicamente, interactúen entre ellos. De manera que tendré que pensar estrategias para que discutan, para que tengan un panel interactivo donde compartir sus producciones, ¿no? Para generar intercambio, aunque físicamente no puedan encontrarse ahora.